Hola, que el Señor les bendiga. Este, ya saben, mi nombre es Luz Francisca Medina Medellín. Estoy compartiendo con ustedes dinámicas para hacer un repaso bíblico de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Hoy nos toca el libro de Romanos. Ya saben, la dinámica preguntas-respuestas. Las respuestas en base a la escritura con su cita bíblica respectivamente. Y al final vamos a dictar los textos que hay que remarcar para memorizar del libro de Romanos. Entonces, pregunta número 1. ¿A quién va dirigida esta carta de Pablo? Entonces, la respuesta viene en Romanos 1:7. Dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, pues la carta iba dirigida a todos aquellos que estuvieran en Roma, o sea, principalmente a los romanos. Número 2. ¿A qué quería ir Pablo a Roma? La respuesta viene ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 11. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces era su deseo ir a Roma para comunicarles los dones espirituales. En pregunta número 3, ¿por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Lo dice Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio no le causaba ninguna vergüenza porque estábamos hablando acerca del poder de Dios manifestándose en las personas. La siguiente pregunta: según Pablo, ¿cuáles eran las culpabilidades del hombre? Eso viene aquí en el capítulo 1, en los versículos 29 al 31. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estas eran las culpabilidades del hombre según Pablo. Siguiente pregunta. Dice: ¿cómo será el juicio de Dios a los secretos de los hombres? Lo dice en el capítulo 2, en el versículo 16. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, el juicio será conforme al evangelio. Dice: ¿qué es lo que produce las siguientes palabras? Según Romanos 5, del 3 al 5. Dice: tribulación, paciencia, prueba y esperanza. Entonces, estas palabras, ¿sí?, lo que producen, según el capítulo 5, versículos 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esto es lo que produce, ¿sí? La tribulación, paciencia, la paciencia, prueba, la prueba produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza porque es acerca del amor de Dios. La siguiente pregunta: ¿qué significa el bautismo según Pablo en Romanos 6:4? ¿Sí? Capítulo 6, versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, esto es lo que simboliza el bautismo, ¿sí? Que somos sepultados al ser sumergidos en el agua, y una vez que salimos del agua
estamos resucitando a una nueva vida en Cristo. La pregunta número 8, ¿cuál es la paga del pecado y cuál es la dádiva de Dios? Según Romanos 6:23, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál es la semejanza entre una relación de matrimonio y la iglesia de Cristo? Esto lo habla el capítulo 7 de Romanos, los versículos del 3 al 6. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del mismo que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, a esto se asemeja el matrimonio y la iglesia en Cristo, ¿sí? En que tenemos que guardar una fidelidad para con Dios. La siguiente pregunta. ¿Cómo reconoce Pablo estar sujeto a la ley? Lo dice en Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, eso es lo que él se refería acerca de la ley, ¿sí? Porque en el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, él reconocía que era un pecador. La siguiente pregunta, ¿qué es mejor, la carne o el espíritu? Lo dice Romanos 8, versículos del 8 al 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces la diferencia, ¿sí?, de la carne y del Espíritu es que la presencia de Dios está en nuestras vidas y eso es lo que hace la diferencia. Pregunta número 12. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para ser un hijo de Dios debe ser guiado, debe ser instruido por parte del Espíritu de Dios. Pregunta número 13. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu? Según Romanos 8:26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nos ayuda a través de la intercesión, ¿sí?, en nuestras oraciones y nos ayuda en nuestras debilidades. Pregunta 14. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Según Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, eso es lo que nos habla la escritura. La siguiente pregunta dice, ¿qué era el espíritu de estupor o qué era lo que hacía en los hombres? El espíritu de estupor según Romanos 11:8, capítulo 11, versículo 8. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, que quiere decir o que es ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, ¿sí? Ese es el espíritu de estupor, ¿sí? Ceguera espiritual y una sordera también. Puede ser física y espiritualmente, ¿sí? Pero ese es un espíritu. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje que da poniendo como ejemplos las ramas y las raíces? Según Romanos 11:16. ¿Sí? Dice, si las primicias son santas, también lo es la mesa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, a esto se refiere, ¿sí? Hay que consagrar nuestras primicias para Dios, para presentarlas como una ofrenda agradable. Entonces, no solamente poner una bonita mesa a la hora de presentar las primicias, sino haber consagrado esos alimentos. Dice, ¿cuál es la característica después de haber recibido los dones y un llamado? Según Romanos 11, versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Entonces, la característica es que una vez que usted recibe un don de parte del Espíritu de Dios o un llamado de parte de Dios para sus vidas, este es irrevocable. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siguiente pregunta, según Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es que nos transformemos y nos renovemos en nuestro entendimiento. ¿Sí? Y que no nos conformemos con la manera de vivir de este siglo. La siguiente pregunta dice, menciona los dones que nombra Pablo en Romanos 12, capítulo 12, versículo 7. Dice, o si el de servicio en servir, o si el de enseñanza en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Estos son dones, ¿sí? Del versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía tiene conforme a la medida de la fe. Entonces, algunos dones que menciona aquí Pablo es profecía, servicio, enseñanza, exhortación, ¿sí? El don de repartir, el don de presidir y el don de la misericordia. Pregunta 20. ¿Qué debemos hacer con nuestros enemigos? ¿Sí? Aquí lo dice ahora lo verá. Dice en el capítulo 12, en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿sí? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces nosotros debemos procurar estar en paz con toda la gente, ¿sí? Y debemos siempre ser, ¿cómo se llama? Bendecir a todas las personas, aun aunque se levanten en contra de nosotros. La siguiente pregunta dice, ¿con qué se vence el mal? Según Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Entonces, el mal siempre lo vamos a vencer con el bien. Y el bien, pues, es la palabra de Dios. Entonces, de esa manera nosotros venceremos y obtendremos victoria en todas las batallas. ¿A quién debemos someternos? Según Romanos 13:1, ¿sí? Dice, someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, nosotros debemos estar sujetos a autoridad, ¿sí? Siempre. ¿Sí? Nosotros no podemos estar fuera de la ley, ni de aquí de la tierra de los hombres, ni de la ley de Dios. Entonces tenemos que estar siempre sujetos a autoridad. ¿Cuál es el consejo de la palabra con respecto a las deudas? Según Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces nosotros sí debemos procurar vivir sin deudas, porque esto es una forma de honrar a Dios, vivir sin deudas. Pregunta 24. ¿Qué es el reino de Dios según el capítulo 14 de Romanos en el versículo 17? ¿Sí? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios no es comida, no es bebida. El reino de Dios, ¿sí? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Pregunta 25. ¿Cuál era la función del ministerio de Pablo según Romanos 15, del 15 al 21? Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, la función de Pablo, sí, era predicar el evangelio, sí, pero en los lugares donde Cristo no había puesto un pie, sí, en los lugares donde no conocían de Cristo, sí, porque él no quería predicar sobre el fundamento de Jesucristo, sino él quería predicar en lugares donde aún no llegaba el evangelio, y haciendo obras y señales, prodigios. Ahora, esta es la última pregunta. Ahora vamos a decirles los textos, vamos a subrayar textos, ¿sí?, del libro de Romanos para finalizar. Dice Romanos 1, 16 al 17 son textos de salvación. Romanos 1, 26 es un texto que habla acerca del pecado.
Romanos 2.1, ¿sí? Es un texto que habla acerca del juicio. Romanos 2.6 también nos habla acerca del juicio. Romanos 2.11, capítulo 2, versículo 11 nos habla acerca del perdón. Capítulo 2, versículo 24 de Romanos nos habla acerca de los nombres de Dios. Romanos 3 del 10 al 12 nos habla acerca de juicio. Romanos 3.23 nos habla acerca del pecado. Romanos 4.5 nos habla acerca de juicio. Romanos 4:20 al 21 nos habla acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. Romanos 5 del 8 al 9 nos habla acerca de salvación. Romanos 5:20 nos habla acerca del pecado. Romanos 6:4 nos habla acerca del bautismo. Romanos 6:23 acerca del pecado. Romanos 7:3 nos habla acerca de los pecados. Romanos 7:15 nos habla acerca del pecado. Romanos 8:16 al 17 son textos de testimonio. Romanos 8 del 26 al 27 nos habla acerca de la oración. Romanos 8:28 son textos de prosperidad y de guerra. Romanos 8:31 nos habla acerca de mandamientos. Romanos 9:12 también nos habla acerca de mandamientos. Romanos 9:16 nos habla acerca de salvación. Romanos 10 del 9 al 13 nos habla acerca de la salvación. Romanos 10:17 nos habla acerca de salvación. Romanos 11:16 son textos de prosperidad. Romanos 11:29 sí nos habla acerca de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Romanos 12:1 nos habla acerca de la adoración. Romanos 12:3 es un texto de juicio. Romanos 12 del 19 al 21 son textos de juicio y de guerra. Romanos 13:1 es un texto acerca de los mandamientos. Romanos 13 del 6 al 8 son textos de mandamientos. Romanos 14 del 7 al 8 sí son textos de testimonio. Romanos 14 del 11 al 12 son textos de adoración. Romanos 14 versículo 17 es un texto de juicio. Romanos 14 versículo 23 nos habla acerca del pecado. Y Romanos 16:20 ¿sí? Es un texto de guerra. Estos son los textos que vamos a marcar con nuestro marcatextos del libro de Romanos. Y eso es todo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Y buenas noches.